Hombres y mujeres del mundo, una vez más deseo conversar con el señor presidente de la República, presidente Luis Abinader, a distancia indiscutiblemente. Lo más probable sea un conversatorio mudo o de sordo, que no oigan mi voz, ni tampoco puedan saber los oídos del movimiento o la vista del movimiento y el sonido. Pero debo de hacerlo. Fíjese, señor presidente, vienen ocurriendo hechos que ponen a pensar y que no encuentran respuestas, o el pueblo no es debidamente informado. Observe, del caso de Senasa no se habla. No se le explica al pueblo qué ocurrió, en qué consistió, si en verdad hubo o no hubo un desfalco, si en verdad hubo o no hubo maniobras fraudulentas, dolosas, si en verdad se jugó y se tomó a mano el patrimonio, parte del patrimonio de nuestro pueblo. Jamás se ha vuelto a hablar. Un día salpica que toman a fulano, pero no se le explica. Nadie sale a explicarle, a conversar, a dialogar con su pueblo. Principalmente en este caso, el presidente de la República, por la magnitud del caso, que no quiero repetir sumas ni cifras, porque no quiero pecar de sensacionalista, pero parece ser que hay envuelto mucho. Máxime que llama la atención que al salir este caso, explotar en las manos del presidente, el conocimiento del caso, no el hecho como tal, entonces se pretende recurrir a 5 años atrás, de hacer ver que quedan involucrados y se hizo lo mismo 5 años atrás. Entonces, ¿por qué dejaron transcurrir 5 años sin haberse hecho la investigación exhaustiva o el levantamiento de una auditoría ante la entrega del pasado 5 años atrás? ¿Y por qué ahora venir con alegatos de alguien que fue candidato a la presidencia y de venta o alquiler de ambulancia con un gerente que fue a prima fase mencionado por el actual presidente cuando fue candidato y horas después pidió excusa a esa persona que ostentó esa posición en Senasa? Sacarlo a relucir ahora. Entonces todo esto pone en entredicho la verdad y las intríngulis del asunto. Y es un deber de usted, presidente. Es una obligación suya, señor presidente, requerir de la Contraloría General de la República, de las instituciones correspondientes de fiscalización y prevención del Estado, un informe exhaustivo de Senasa y usted compartirlo con su pueblo. Usted, no más nadie, porque ahora mismo en Senasa no está la autoridad ni la fuerza moral que pueda informar al pueblo, a menos que sea usted con los informes externos que se presenten y se recojan. En tal sentido, señor presidente, se necesita no solo ir a una semanal, sino se necesita vivir de forma permanente y sucesiva en el tiempo, dialogando, conversando e informando a su pueblo. Otro aspecto, señor presidente, que llama la atención es de ese apagón que en el transcurso de la semana se presentó
por horas y horas. Más de 4 horas. A oscura el país. El metro, todo se paralizó en el país. Nadie en sí conoce la verdad. Según me dicen, hay informe de una viceministra y después de un ministro. Entonces, ¿en qué creer? ¿A qué damos importancia, señor presidente? Y eso es peligroso cuando suceden los hechos provenientes del aparato del Estado y el pueblo no es debidamente informado y el pueblo no está consciente del por qué, cómo sucedieron las cosas. Eso crea incertidumbre. Eso provoca la pérdida de fe y de confianza, señor presidente. Y yo no creo que usted deba darse el lujo de la pérdida de confianza. Fíjese, señor presidente, desde el Banco Central hasta otra estructura del sector económico del gobierno y por tanto del Estado, se habla de que la inflación, o sea, el precio en los productos de primera necesidad está controlado. Que el dólar, la divisa en el cambio está controlado. Pero en la práctica eso no es así. Si usted observa, señor presidente, si usted sale a la calle, si usted comparte un lunes, un miércoles, y baja en su carro por alguna de las calles, podrá ver las tiendas, podrá ver los comercios. Algo raro está pasando. Algo raro está ocurriendo en el país, señor presidente. No es cierto. Están altos los precios. Está cara la canasta familiar, señor presidente. Y si a eso sumamos los medicamentos que no son ofertados por el Estado a través del gobierno o de la seguridad social o de los planes sociales, está cara la medicina, señor presidente. Y todo eso tiene que ameritar atención por parte del gobierno central. Sucede que el Estado es una estructura muy compleja. Dirigir el Estado es muy complejo. Requiere la concentración, la preparación, la formación. Requiere la toma de conciencia de pueblo, de todos aquellos que formen parte del equipo de gobierno, de todo lo que formen parte de la estructura ministerial de un gobierno, señor presidente, al igual que los directores nacionales. Pero si usted tiene personas en el gobierno que lo que están pensando en el interés personal, como aspirante a la presidencia, faltando 3 años para las elecciones. Entonces todo trabajo que hacen, todo movimiento, sin planificar, por el interés personal y por tanto siendo víctima de la improvisación, de la no existencia de un programa de nación, eso entra en detrimento del ejercicio y el desarrollo de ese ministerio. Y parece ser que hay más de 5 funcionarios de sectores neurálgicos en la economía del país que son aspirantes a la presidencia. No, eso no es correcto. Tendrían derecho, a partir del momento en que se abra el espectro electoral en el país y decidan irse como precandidatos, y entonces deben de solicitar licencia a su función para que venga uno liberado de pretensiones personales e intereses personales. Pero si dejamos que el agua corra y no contamos con mentes precisas, tecnócratas en la materia, hombres y mujeres preparados en el área económica, el área social, el área técnica, desde obra pública, turismo, desde turismo hasta hacienda, desde hacienda hasta comer, hasta otras latitudes de los ministerios y direcciones,
No vamos por un camino hacia la planificación de Estado, señor presidente. Y fíjese, el dólar sigue aumentando. Tengo entendido que ronda 64 por 1. ¿Sabe lo que es buscar 64 pesos? Reunir 64 pesos para comprar un dólar. Y que a mí un libro por Amazon, que tengo que pedirlo, cueste 25 dólares. Tengo que buscar 25 veces 64 pesos, multiplicarlo por 25. Ese libro me va a salir por más de 1.300 pesos. No es correcto que para educarme, para instruirme, tenga que pagar tan caro. Pero ocurre que nosotros no estamos buscando todo el dinero necesario con las cargas impositivas. Pero, señor presidente, se guarda silencio en la indexación de los salarios de los trabajadores que ganan más de 52,000 pesos o hasta 52,000 pesos. Es un crimen el que yo tenga que pagar impuestos por tener el derecho, a través de mi esfuerzo, de la venta de mi energía, para la producción del país, para darle forma, transformar la materia prima también y provocar riquezas a mi país y al dueño de la industria. Yo tenga que pagar impuestos. Eso requiere usted detenerse, máxime que hay una ley que reglamenta la materia. ¿Dónde están sus asesores? ¿De qué le hablan sus ministros, los asesores de usted? Porque cada ministro a su vez es un asesor. ¿De qué planes hablan ellos? ¿De qué respuestas le hablan ellos, señor presidente? Parece ser que usted es un hombre solo. Parece ser que usted es un hombre que habla por lo que le llegue en el momento, por intuición, porque no recibe informes. Y no tiene a mano los planes, ni los programas de nación, ni de gobierno, de cada ministerio que debió haber sido conciliado por todo el Consejo de Gobierno. Son cosas que llaman la atención. Fíjese, hemos hablado de 3 aspectos, de 3 elementos esenciales que han estado ocurriendo en los últimos días y que han sonado en la opinión pública. Ya sea que provengan de un senador, ya sea que provenga de un comentarista, ya sea que provengan de una persona de análisis. Nos nutrimos de las informaciones de terceros que nos llegan. La comparamos, la evaluamos y llegamos a la conclusión. ¿Y de qué me habla el presidente? ¿De qué me habla cada ministro del Estado? Yo quisiera saber que un día el ministro de Finanzas me diga a mí qué está pasando con los ingresos y egresos, qué está pasando con los proyectos y planes del gobierno en el aspecto económico. Yo quisiera saber cuánto está ingresando por las cargas impositivas y cuánto se va al área productiva y reproductiva de la nación y cuánto se va en pago de deudas, en pagos de cargas de intereses. Y que el pueblo tome conciencia si en la educación está llegando real y efectivamente el 4%. No estoy diciendo que no esté llegando, es que no me informan. No me dicen si llega o no llega, de acuerdo a la Constitución de la República y las leyes especiales que reglamentan la política educativa. Quisiera saber si el presupuesto correspondiente a la salud está llegando y en qué lo están invirtiendo. ¿Cuántos hospitales en 5 años se han construido? ¿Cuántas policlínicas? ¿Cuántas se han reparado? ¿Qué porcentaje se ha ido a la compra de equipos modernos que requiere la medicina moderna de hoy para dar respuesta al cáncer, para dar respuesta a cualquier cirugía sin importar su naturaleza? ¿Y cuánto estoy invirtiendo para los viejitos allí en sus casas para envejecientes, para que le den alimentos?
¿Y cuántas casas para envejecientes tenemos? Pero nadie me habla de eso. Y si no me habla a mí, no le habla al vecino, no le habla al compadre, y no le habla al paraje, ni a la sección, ni al pueblo, ni al país, señor presidente. El solo ir a esa semanal no quiere decir que usted está hablando con el país. Son respuestas a preguntas, muchas veces imbuida de la insidia, de la intriga, donde el pueblo no recibe las respuestas a los derechos fundamentales y esenciales que le corresponden, señor presidente. Y en la medida que todos esos hechos surgen y no tienen una respuesta categórica de información al pueblo, surge y brota con mayor fuerza la incertidumbre, la inquietud y la pérdida de fe en el pueblo. Y yo no quiero, como usted no lo quiere, estoy consciente, que en el pueblo surja la incertidumbre, surja la pérdida de fe. Y si usted no quiere eso, ni yo quiero eso, ni la gran mayoría del pueblo quiere eso, sino que se haga un buen gobierno para bien de todo. Porque en la medida en que salimos de la pobreza, menos pobre tengamos, en esa medida el pueblo se va sintiendo alegre y lleno de entusiasmo. Y el gobierno y el presidente que venga va a venir con nuevos horizontes y con caminos ya más allanados. Y en vez de haber más pobres de aquí a 10 años, tal vez no tengamos casi pobre o de la pobreza extrema en particular. Pero hay que hablar con el pueblo, señor presidente. Ahora van a surgir muchos hechos inesperados, porque el mundo está en una vida incierta. Hay guerra, hay conflicto, hay problemas por toda parte. Nosotros somos parte de una pequeña isla, pero somos parte de una isla donde hay hombres y mujeres buenos. Y hay una tierra fértil y productiva, señor presidente. Y si tenemos tierra fértil y productiva, como repito muchas veces, y tenemos hombres y mujeres buenos, solo hay un camino, señor presidente, que usted se permite el lujo y el derecho de unir a ese pueblo bueno con la tierra fértil, ponerla a producir. Y que surjan de ahí los derivados. Y esos derivados es la industria para transformar la materia prima. Y podamos tener fuente de trabajo y mano de obra calificada, preparada, señor presidente. Perdone que repita mucho la expresión señor presidente, pero tal vez la forma de hacer ver que estamos en un estado de emergencia, en un estado de necesidad, que estamos en un momento de incertidumbre, porque también, señor presidente, la inseguridad personal, física, está latente. Hay personas que caen acribilladas, hay personas que son asaltadas, y eso pasa en toda parte. Me preocupa. Pero lo que más tiene que preocuparme es cómo buscamos respuesta a los problemas que acontecen en nuestro país en particular, sin dejar de olvidar ni de tener en cuenta lo que ocurre en otras latitudes del mundo bajo el principio de la solidaridad internacional. Y el bien de un país es alegría para nosotros. Pero el mal para nosotros es lágrimas para un pueblo, señor presidente. Yo quisiera que todo esto pudiera un día ser ponderado, pero eso tiene una respuesta, y es sentarse lo que no se ha hecho desde hace muchos años, a elaborar un plan de nación, un programa para cada una de las áreas. Mire cómo surgen los vendavales, cómo corren las aguas. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde protegemos el agua que nos ha llegado a nosotros? Y cómo nosotros respondemos a todo ese problema que dejan los huracanes, que dejan todos estos vientos.
o a las tormentas, con los desbordamientos de los ríos. ¿Qué previsión hay para darle respuesta de inmediato a la reparación y la seguridad de los puentes? Al tendido eléctrico. Observe que cada vez que hay un torrencial se va la luz en algunos pueblos, en algunas ciudades, por no decir todo. ¿Por qué eso? Eso no se ve en otras latitudes del mundo. Y nosotros que debemos de tener una red eléctrica estable, donde no pueda permearse ni atentar contra la producción nacional, ni la estabilidad, que no se convierta en un elemento de zozobra en la familia, con el temor de que se va a cortar la leche, que se va a perder esto, que va a perderse aquello, o que vamos a estar a oscuras. Todo lo que uno siente como un tormento necesita respuesta nacional, porque no solo uno a nivel individual lo está sufriendo ni padeciendo. Si no queremos un torrencial mañana negativo, entonces debemos de adelantarnos. La política es buscar respuestas, señor presidente, a todas las necesidades y exigencias de los diferentes sectores que intervienen en la producción nacional. Por eso, antes de caerse el puente, obra pública debe de adelantarse con la revisión y el mantenimiento. Antes de que se caiga el tendido eléctrico, los responsables de la energía tienen que hacer las medidas de previsión. Pero usted es la cabeza, señor presidente. Y digo eso porque la política no solo es ciencia, es arte. Y es arte porque uno tiene que tener el don de la formación, la capacidad, la preparación para ser previsor ante los acontecimientos que no han llegado. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.